Está sí, bien. Guillermo se tiene Ujú. que armar de paciencia, ha No, yo demostrado que tengo, la tiene para que tengo, nos vaya explicando sí, tengo mucha y paciencia. todo Por eso. eso les digo, pregunten, pregunten. Yo no tengo problema en que me interrumpan, aunque Ajá, pierda el hilo, da lo mismo. Si al final después de alguna manera lo retomo. No claro soy, que sí. creo gozar de mucha paciencia en realidad. O sea que no es ¿Cuánto tiempo que estás tanto. en esto, Guillermo? Acá tengo una consulta. Ok, espérame un poquito, voy a responder a Mirna, Carolina, Ya, está ya. bien. La verdad es que yo estoy del año 89 en en este proceso de canalizar información, pero ya 89, 90, 95 ya empezó como más fuerte, de ahí ya empecé como más full, digamos. Y de ahí no he Ya. parado, pues, o sea, hasta el resto, en la práctica es casi la mitad de mi vida dedicado a desarrollar a adquirir este Mira, el mismo conocimiento, periodo ordenarlo que comencé yo en Rama. sí, Mira. y a compartir esto, pues, o sea, que es tan maravilloso, que es tan precioso para la humanidad en realidad. Así Mm, que ese es el tiempo, o sea, serían como 33, 34 años más o menos los que llevo en esta claro, historia. claro. Harto. Mm. Y la Bueno. riqueza de todo este conocimiento es justamente esa, compartirla, entregarla. Hola, Enrique, Hola Enrique, está ¿qué tal? con ¿Cómo el estás? micrófono Bienvenido. apagado. Eh, Hola, Enrique. sí, sí, la riqueza es compartir este conocimiento para que las personas puedan conocer lo que somos desde una perspectiva distinta de la que nos han contado, de la que conocemos y de la que desconocemos, po. Porque Mm. en sí hemos tenido una preparación superficial como seres humanos, en realidad. O sea, ¿por qué? Le han dado prioridades a otras cosas, pues no a nuestra esencia. Entonces, el aprender matemática, castellano, ciencias sociales en esos tiempos, no sé cómo se llaman ahora, historia, son cosas, de hecho, el ser humano considero yo que tiene muchos aprendizajes que no son tan útiles, o sea que hay cosas que nunca las va a ocupar, o sea, en definitiva. Muchos de nosotros, hay muchas cosas que no vamos a ocupar nunca, que tuvimos que estudiar y que tuvimos que aprobar y que tenemos que matearnos y quemarnos las pestañas. Entonces ahí hay como una pérdida de tiempo que podría aprovecharse de mejor manera para nuestro crecimiento personal en sí. Bueno, pero también Para todo yo, llega su tiempo. sí, y es uno de mis sueños también alguna vez poder incidir o poder pautear, digamos, nuevas formas de enfocar la educación. Para eso tengo que hacerme de un nombre, de una posición para poder tener alguna autoridad para que lo que digo pueda tener algún impacto. Así que, pero es un camino. Espero cumplir con mi Y objetivo y mi propósito. frente a tu actual quehacer, que de alguna manera engloba el todo para que el ser humano encuentre su bienestar. Enrique tiene, no le puedes decir que abra el micrófono porque parece que no está Enrique, oyendo. ¿quieres Ahí pide sí, que... hola Enrique, ya. Hola, ¿qué Lo tal? que te decía que de alguna forma todo este conocimiento que entregas, que lo englobas reduciéndolo o dirigiéndolo al bienestar total del ser humano, Ujú. frente a esto que tú haces, ¿cómo ves todas las terapias complementarias que han surgido en este camino? Complementaria, Mm, porque sí, complementarios son, sí son. Bueno, ¿qué en opinas sí... de ella? ¿Ah? ¿Qué opinas La de verdad es ella? que, hay muchas que son como el fundamento de otras, porque después, por ejemplo, como en el Reiki, había el Reiki original de Mikao Usui, y después empezó el Reiki de allá, el Reiki tibetano, el Reiki Karuna, el Reiki y montones de otros Reiki que se empiezan a agregar otros símbolos y otras cosas. O sea, no se trata de invalidar nada, o sea, simplemente de que son los tiempos en los cuales está bajando mayor cantidad de información por la necesidad planetaria en sí. Ahora, esto se mezcla también con negocios, obviamente, o sea, por mucho que queramos ver que todos los que estamos en este proceso eh,
del crecimiento y de la evolución humana, también hay negociantes entre medios, o sea, hay de todo en la viña del Señor, como dice. Entonces, hay también algunas disciplinas que en realidad creo que son negocios, más que un son propósito. pantomima. Sí. Sí, lamentablemente ese es uno de los males que está entrando en todos los ámbitos de la sociedad. Y Ujú. respecto a las terapias, efectivamente, hoy cualquier persona lee un libro y se cree maestra y cobra un dineral por enseñar eso que leyó, ¿no? Que comprendió, aceptó ni vivió. Y Mm, en un fin de semana entrega cobra un dineral y la gente que no investiga se va feliz de que ahora es tal o cual cosa. claro. Pero en algún momento eso que sembró lo va a cosechar también la persona. Ujú, sí. Sí, No es complejo, dimensiona el mal que hace. sí, es complejo esa situación porque muchas veces, por ejemplo, no hay forma de corroborar que lo que se está recibiendo sea verdadero. Por ejemplo, yo siempre decía, qué fácil es engañar a una persona con el tema del Reiki, fundamentalmente porque a la persona la sientan en una silla, le piden que cierre los ojos, que son las iniciaciones, ¿cierto? Pero ¿cómo compruebo yo que el maestro es realmente un maestro y que no es una persona que está, como dices tú, leyendo un libro o viendo iniciaciones en YouTube, digamos? Entonces, eh, hay muchas, claro, disciplinas o personas que están aplicando cosas y que no son lo suficiente profundas ni son lo suficientemente idóneos. O sea, de hecho yo tuve una Pero fíjate, experiencia. Disculpa, claro, de hecho yo tuve una experiencia muy, muy particular con eso hace mucho, pero muchos años atrás. Una vez atendí a un chico que era un tarotista. Entonces estaba con un dolor de espalda más o menos fuerte y yo le ayudé y le quité el dolor. ¿Ok? Yo en ese tiempo atendía en el centro de Santiago, en Santa Rosa. O sea, la parte de acá ya no se llama Santa Rosa, no me acuerdo cómo se llama ya. Pero ahí estaban, como en toda la esquina de la Alameda, con lo que era Santa Rosa, en unos departamentos atendía yo. Y un día llegó una persona que me pidió hora, ya era más o menos conocido, y me pidió hora. Entonces ya, y empecé a trabajar con ella, y me dijo, ay, usted hace lo mismo que el maestro tanto. Perdón, le dije yo, ¿qué maestro y quién es el maestro tanto? Y me nombra al chico que era tarotista, y al que yo le había hecho una pura terapia y que ahora era maestro en lo que yo estaba haciendo. Así que fue como muy espectacular esa claro, experiencia. claro. Lamentablemente, Oye, es pues, que, se da así. pero El tipo. yo creo que todo se basa en el desconocimiento que Yo creo. tenemos todos al Sí, respecto, porque una parte de la sociedad, tiene la sean las Carolina. religiones, los Sí. mismos científicos, han impedido de hablar de la verdad y que todos sepamos las cosas básicas de la vida. Ah, Entonces, yo pienso que si Mónica va a aprender una terapia es porque algo la mueve desde dentro. Tiene la intención, tiene el deseo, tiene el amor de ser una persona más que ayude. Eso mismo creo yo que la hace ah, ir ganando cierto grado de sensibilidad. Entonces, si va donde un reikista y le hace una iniciación, primero tiene que pasarle mucha materia, estudiar, y sí, ella claro. cuando la inicien con su sensibilidad tendría que notar algo en ella, pero tal como dices tú, otros harán la señal de la cruz con todo respeto y la Mm. persona se va convencida. Es que eso no hay Entonces cómo hay harto confirmarlo, que po. O sea, escapar. porque lo que pasa es que igual Claro, no siempre el Reiki, ojo, que el Reiki no siempre te produce un resultado. O sea, tiene algunos efectos. De repente, cuando la persona hace Reiki a otra, la persona se siente un poco arrobada, un poco atontada, así como que en algunos casos se da, depende de la sensibilidad del paciente que uno está atendiendo. a eso, claro. Y hay veces tiene calor en las manos, hormigueo en las manos, podría ser, digamos, pero no siempre se dan esos síntomas ni en Es los que hay una terapeutas ni cosa, en las pacientes. ¿Ah? mira, yo creo que hay terapias que no son para todos, pero algunos la predican que es para todos. Y Claro, hay es que por cosas eso que te la digo que es el persona tema debe cargar con ella hasta Mm, aprender lo que he escuchado de ti.
ir al fondo que la causó. Entonces, es un camino no fácil, tampoco difícil, pero muy interesante. Sí. Ok, gracias. Sí. Carolina tenía una pregunta. Sí, Perdona, dime. sí, lo que pasa que, bueno, el otro día conversábamos de que a veces esta técnica que estamos aprendiendo ahora nos resulta, digamos, y uno tiende a querer ayudar a otra persona con esta técnica, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, no sé si será bueno comunicar acá al grupo de Sí, que lo que habíamos conversado entre nosotros, de acuerdo. que claro, querer ayudar puede despertar algún miedo más allá. Entonces, Sí. éramos de no sé si comunicarlo al grupo o Sí, es conveniente. básicamente eso, Te claro. pido que me lo recuerde igual al final. Me lo recuerdan de todas maneras porque es importante hacer hincapié en ese detalle. De todas maneras, se los voy a mencionar a los que ya van llegando, digamos, en este rato. Hola, Berito. Hola, Gilda. ¿Cómo estás? Por ahí, no sé quién es Malcamp, que está. Enrique, bienvenido también. Eh, no sé quién más tenemos por acá. Hay harto. Han llegado ya 9 personas. Ok. Sí, bueno, en sí lo que pasa es que muchas de las técnicas que yo aplico son tan sencillas, son tan simples, que hay muchas personas que también con ese espíritu dadivoso y solidario quieren ayudar a otras personas, pero Claro. yo quiero hacer la recomendación, la voy a hacer después cuando esté el grupo más completo, por así decirlo, eh, de que hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con las técnicas y si bien es cierto, yo daría, por así decirlo, como vía libre a trabajar sobre el dolor, eso lo podrían utilizar, pero también, ojo, no crean ustedes que por aplicar una técnica y sacar un dolor ya son maestros en sacando dolor. Digamos, el dolor es un tema mucho más complejo, mucho más amplio. De hecho, yo, por ejemplo, hago un curso básico que toma todo un día para poder trabajar para dominar ciertas técnicas respecto del manejo del dolor un curso más avanzado, que son 2 días completo, un fin de semana completo también para manejar ya un poco más, de manera más sofisticada el dolor. Y que yo creo que el manejo del dolor avanzado lo voy a tener que ampliar a 3 días de trabajo mínimo para que la persona quede mejor preparada, porque es un tema, sí es fácil, las técnicas son súper fáciles, pero la comprensión de lo que hay que tener con respecto al dolor es un poquito más amplio, digamos, más complejo. Eso incluye Entonces, el dolor físico y el claro, dolor emocional, digamos. no, el dolor físico, todo lo que es dolores, todo lo que sean dolores y síntomas. Por ejemplo, en el caso del cáncer, que es un poco lo más complejo. Podemos trabajar con los dolores del cáncer, con los síntomas de la radioterapia, de las quimioterapias, con todo tipo de síntomas. Por ejemplo, podemos trabajar, a ver, no sé, tendinitis, artritis, artrosis lumbago, ciática, jaqueca, Ya. migraña, o sea, casi todo tipo de dolores, digamos. Pero por eso que el nivel básico te enseña como un botiquín de primeros auxilios nada más. Entonces, el nivel avanzado ya te permite ir ya, y hay que trabajar, se trabaja directamente sobre el cuerpo, o sea, hay que empezar a trabajar sobre la piel, presionar, aprender a reconocer las contracturas, las inflamaciones, aprender digitalmente, casi como un masaje en la práctica para ir aprendiendo a manejar el dolor y aprender a dar las instrucciones correspondientes una vez que uno encuentra los impactos en el cuerpo físico lo que hace es que va dando instrucciones para ir eliminando el dolor. El dolor no es del cerebro ni es del cuerpo físico. El dolor es una proyección mental. ¿Ok? Entonces, todo eso hay que aprender, digamos, en el curso. Ahora, con respecto al tema de las emociones, la parte psicoemocional, yo no recomiendo que ustedes metan manos o que hagan intentos de ayudar a una persona. ¿Por qué? Porque los vínculos emocionales son muy extensos. Entonces, yo puedo abrir una puerta emocional, le vamos a llamar así, yo puedo abrir una puerta emocional, pero yo esa puerta emocional, cuando la abro, tengo que saber también cómo cerrarla, en definitiva, o sea, cómo tomar el tema y dejarlo cerrado.
Entonces, cuando yo no tengo ese conocimiento, yo puedo abrir esa puerta emocional que puede abrir otra y puede abrir otra y y al final hago más daño porque dejo muchas puertas abiertas y activas en la persona que la ayuda que pretendo darle por el hecho de que yo aprendí una técnica. Entonces, en ese sentido, yo les pido que tengan mucho cuidado, ¿ya? De no Entonces, trabajar la parte psicoemocional. ¿Ah? atendiendo a eso, Guillermo, eh, Ajá. por ejemplo, llega una persona a verse un dolor físico o emocional. eh, la terapia cuánto dura o no tiene fecha, porque como tú dices, se van abriendo puertas, significa que cada puerta se tiene que sanar, entonces no hay término para una terapia de un No, determinado una síntoma terapia, o no, una dolencia. terapia, o sea, lo que si tú vienes, hablemos de temas para hablar más, no, no hablemos de terapia, hablemos de temas. Suponte que una persona venga con una fobia, ¿sí? Ya, Eso generalmente, una fobia, ya le vamos a poner una sesión, es una sesión, en una sesión lo deja, ok, ¿de acuerdo? A ver, una depresión ya es un tema un poquito más complejo. Podrían ser 4 o 5 sesiones, podrían ser, o sea, la técnica es rapidísima, es muy rápida. ¿Sí? Entonces, porque trabaja directamente sobre la situación. O sea, miren, acá, bueno, ahí enseguida les voy a explicar un poco, ya estamos como en la base y más o menos ya estamos como en los que ya han llegado. En sí, veamos lo siguiente. Cada experiencia humana, cada experiencia que contenemos está construida, vamos a decir que con 4 elementos. 4 elementos, no hay más. O sea, si a mí me golpearon cuando chico, si me asaltaron, si me caí, si me cometieron bullying, si, etcétera, 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 todas esas experiencias están construidas con solo 4 elementos. No hay más. 4 elementos. ¿Ya? Y esos 4 elementos que son los pensamientos, todo lo que siente un ser humano, la línea temporal, el tiempo, que es tremendamente importante, que lo vamos a ver terminando estos capítulos que estamos viendo ahora, ya nos vamos a meter ahí en la parte mental, en la parte psicoemocional. Y estos otros son energías que vienen dentro de nosotros y que son más potenciadoras, son sanadoras y potenciadoras. Por lo tanto, por así decirlo, ¿cierto? Si yo saco la línea temporal, que la podría dejar, yo con estos 2 elementos ya puedo sanar a una persona, o sea, pensamiento y sensaciones, ¿ok? Y yo esto lo ¿y puedo cuál sería el reducir. cuarto elemento? El cuarto elemento yo le llamo, es que, mira, acá como es un conocimiento nuevo, ¿cierto? Entonces he tenido que renombrar, de acuerdo a los nuevos conceptos, he tenido que ir haciendo nuevas denominaciones, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos el sentir se compone, que lo vamos a ver en detalle más adelante. Todo lo que sienten los seres humanos corresponde a sentimientos, ¿cierto? El sentir, emociones, sensaciones, todos los otros 4 sentidos, que son el gusto, el tacto, la audición y el olfato. También están dentro del sentir. Y el dolor, que también está dentro del sentir. O sea, todos esos elementos corresponden a un solo sistema, por así decirlo. Son 4 sistemas. El pensamiento es un sistema, el sentir es otro sistema, el tiempo es otro sistema, y este cuarto elemento son energías que también vienen integradas dentro del ser humano, que sería el cuarto sistema. ¿Ya? A estas energías, perdón. Los pensamientos son las imágenes que se van creando dentro de nosotros. El sentir tuve que renombrarlo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la mente, todo lo que te acabo de nombrar, ciertas emociones, sentimientos, sensaciones, el dolor y todo eso, para ella es un solo sistema. Por lo tanto, a eso yo le llamo estructuras sensitivas. Ese es el nombre que le doy a eso. Porque es un solo sistema. Entonces no puede tener el nombre ni puedo hablar de emoción o de sentimiento, pero en sí, para cualquiera de ellos, la mente lo trabaja de la misma forma. Por lo tanto, es un solo sistema. eh, Estructuras sensitivas, que se refieren a todo lo que siente el ser humano.
Y en este caso, la cuarta, son energías internas que vienen insertadas, o sea, que vienen participando ya del ser humano y se llaman virtudes esenciales. Son energías tremendamente poderosas y tremendamente sanadoras que nosotros tenemos que aprender a activar, ¿ok? Que es súper simple, todo es realmente simple, ¿ok? Entonces, eh, el tema es que con esto, pensamiento y sentir son como la mayoría de las experiencias, sí, yo entro en estos dos capítulos, ¿cierto? En estos dos sistemas y ya puedo sanar casi la mayoría de los problemas psicoemocionales de un ser humano. ¿Ya? Entonces, pero como te digo, hay que tener el conocimiento, ¿cierto? Porque si una persona se me desborda, de repente entra en crisis, y bueno, ¿cómo manejo la crisis? O sea, también tengo que tener las herramientas, ¿cierto? No es llegar y decir, ya, haz esta dinámica, esta otra dinámica, y listo. O sea, es mucho más complejo y hay que ser muy respetuoso con eso. Así que gracias, Carolina, por recordarme. Y esa es la idea. La Ya, idea vamos. la idea es todas las herramientas en ustedes porque ustedes sí se conocen, ustedes saben dónde van a entrar, hasta cuándo van a entrar, cómo van a entrar y cómo van a salir y cuánto van a aceptar. Y también van a aprender a reconocer cuándo necesitan ayuda. O sea, hay veces en que, claro, yo ya no soy capaz, no me dan los recursos, tengo que buscar ayuda, ¿cierto? Entonces, el tema es que hay mucha información que está en el subconsciente que nosotros ni siquiera sabemos porque puede haber ocurrido así como al paso, tan rápido de repente. Mira, te voy a poner este ejemplo para que se hagan una idea. El papá va al negocio de la esquina a comprar, ¿ya? Va saliendo, y el chiquito, 4, 5 años, 7 años, 8 años, ya, papá, llévame. Y el papá dice, no, 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 quédate aquí ese, ya, ese sí, vuelvo al tiro, ya, y le cierra la puerta, pum, y no lo deja ir. Mm, Esa es una situación cotidiana, ¿cierto? Ya, muchos papás lo han hecho, pero el papá no sabe que a lo mejor esa fue la acción que lo hizo sentir miedo al rechazo o miedo al abandono y lo sentenció el resto de su vida por ese simple acto. Y eso no nos aparece en nuestro panorama, po. O sea, yo no sé. Yo simplemente actúo después, cuando llego, no sé, a la secundaria, ya empiezo a sobornar a mis amigos para que me acepten. Tengo que aceptar las condiciones que ellos me ponen para que me integren al grupo. Siempre me voy a sentir disminuido. Y eso provino de esa simple acción, a lo mejor. Entonces, la mente es tremendamente compleja. ¿Ya? Así que por eso que recomiendo que tengamos cuidado. ¿Ya? Bueno, ya pasamos el periodo de las preguntas, así que vamos a entrar. Ya, vamos a hacer lo siguiente. A ver, voy a abrir esto entonces para que hacer la introducción al tema. Bien. Lo que nos queda pendiente en el día de hoy, ¿cierto? Es el proceso de adaptación humana, que sería el capítulo número 6 de nuestro Rediseñando tu vida, ¿ya? Recuerden ustedes que esto lo entrega la Fundación Mente Sanadora, ¿ya? Eh, lo que estamos haciendo en esta primera fase, le vamos a llamar primera fase, ¿cierto? Es que estamos conociendo la vida misma, que tiene leyes, ¿ya? La primera ley, que es la que hemos visto hasta ahora, es la ley de sobrevivencia, ¿ya? Esta ley de sobrevivencia tiene un nivel físico que tiene que ver con la procreación, el dolor y la alimentación, ¿cierto? Que ya lo hemos visto. Y tiene un aspecto que ver con el nivel mental, en el cual, ¿cierto? Lo primero es que para protegernos crearon los miedos. Es el primer un programa poderoso que tenemos, ¿cierto? Para cuidarnos, ¿ya? Cuando ya los miedos no dan resultado, ¿cierto? Tengo que pasar a una fase de ataque para poder defender la vida.
Entonces, ahí es donde participa la ira en este nivel de sobrevivencia. Entonces, como que en primera instancia, ya a nivel mental, ¿cierto? Lo que se activan son los miedos. Entonces, cuando yo tengo miedo, siempre me voy a remitir como al periodo prehistórico, ¿de acuerdo? Entonces, imaginen yo caminando con mucha cautela, mirando, ¿cierto? En este proceso de atención, mis pupilas se dilatan, se abren para poder tener un espectro mayor de los detalles del entorno, de la hoja, las ramas, ¿cierto? Y voy comprimido porque en cualquier momento puedo ser atacado, entonces mi musculatura está apretada, eh, protegiendo mis órganos internos, ¿ya? Mi corazón se acelera para que pueda fluir más sangre hacia mi musculatura. Mis pulmones, para que pueda bombear más rápido el corazón, también empiezan a generar la respiración más profunda y más agitada para que tenga mayor cantidad de oxígeno, glóbulos rojos en la sangre, de modo tal que si yo recibo una herida, los glóbulos rojos puedan generar las plaquetas, el sistema inmunológico y así se desencadena un montón de cosas. Pero yo lo único que sé es que voy caminando con cautela, viendo dónde podría haber un peligro, dónde podría estar el animal que quiero cazar, etcétera. ¿Ya? Entonces, claro, yo voy en este estado de cautela, con mucho miedo, con mucho cuidado, con mucha atención, ¿de acuerdo? Pero sucede que de repente un animal me sorprende, ¿cierto? Entonces, claro, el miedo podría dejarme paralizado. Y si me deja paralizado, entonces yo hasta ahí no llego, ¿cierto? Porque me convierto en alimento de un depredador, siendo yo también depredador, porque así es la ley de la naturaleza, digamos, ¿cierto? Entonces, lo que me queda ahora es tomar toda esta energía de la ira para poder contraatacar y tratar de deshacerme de este depredador. Y en esto, tal como les mencionaba, viene la ley de sobrevivencia. Lo que hace es que me obliga a matar, a atacar y ojalá atacar y deshacerme de mi atacante en el primer zarpazo. O sea, yo ojalá me pueda deshacer de mi atacante al tiro, lo más inmediato posible. Porque entre más sobrevive mi atacante, más peligro. Sigo corriendo peligro. Es un poco lo que ocurre a nivel emocional y mental. ¿De acuerdo? Ahora, el tema está en que nosotros traemos ahora estos miedos, ¿cierto?, a nuestra cultura, a esta civilización, a estos tiempos. Y hemos traído los miedos y hemos traído la ira, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que comprender que toda vez que nosotros estamos actuando desde estos planos, estamos actuando a nivel primitivo. Estamos actuando desde el plano más bajo de nuestra humanidad, que es, estoy en un estado de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, hasta ahora todos los capítulos que hemos visto, con excepción de esto de acá, todo lo que hemos visto está relacionado con esta primera ley, que es la ley de sobrevivencia. A partir de, bueno, vamos a hacer un alto estas 2 semanas de la fiesta y después vamos a reintegrar de nuevo en enero, que me parece que es el 6 de enero, no estoy muy claro, sí, el 6 de enero. Vamos a volver a tomar y ya vamos a entrar en esta fase para empezar a conocer qué es lo que es la ley evolutiva, que también es una ley. Y todos, esto que está acá, amigas mías, amigos míos, afecta a todos los seres vivos. Todos los seres vivos se multiplican, todos tienen dolor, todos en algún momento tienen miedo, todos se tienen que defender, todos se alimentan, todos tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias que les vaya presentando la naturaleza, los depredadores que aparezcan, etcétera. O sea, todos estamos regidos por eso. Todo lo que está vivo está regido por esto. Esto que está acá también. Si ustedes ven, la ley evolutiva lo que hace es que todos los seres tienen que tomar conciencia. Lo primero es la conciencia, ¿ya? No, no es solamente una propiedad humana. También cada ser humano
o sea, perdón, cada especie tiene que tomar conciencia de qué está sucediendo en su entorno, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus contraindicaciones en el entorno, ¿cierto? ¿Dónde están los peligros que podrían llevarlo también a perder la vida, ¿cierto? Entonces, la conciencia siempre está participando, también está participando de acá, por supuesto, pero aquí ya estamos en el plano evolutivo. ¿Qué es lo que hace la conciencia? La conciencia empieza a descubrirse a sí mismo, nos hace a descubrirnos a nosotros en relación al entorno, ¿ya? Entonces empieza esta unión con el entorno. Entonces, ¿quién soy yo en este entorno? ¿Y qué es el entorno en base a mi referencia? Y aquí empieza entonces el proceso evolutivo. Me estoy adelantando, pero igual. Entonces empieza un proceso de aprendizaje de mí y de mi relación con el entorno y de lo que el entorno provoca en mí, ¿ya? Para poder ir avanzando, ¿cierto? En este proceso evolutivo existe otro fenómeno mental, ambos son fenómenos mentales, ¿cierto? En la conciencia y el aprendizaje. Y aquí quiero hacer un alcance, o sea, esta conciencia que estoy hablando yo acá tiene varios niveles de conciencia. La gran conciencia es el creador, o sea, el que es consciente del todo, de todo y del todo. Esa es otra conciencia. Pero en algunas partes las separan quitándole la S, en otros diccionarios no las reconocen esta palabra, etcétera. Pero es como la conciencia con S vendría siendo como el superior, aunque muchas veces se mezcla, digamos. No hay una claridad respecto a eso. Pero esta conciencia es la conciencia mía, la física, la social, la que está, en la que estoy participando en este entorno. Entonces, todos estos elementos los vamos a ir viendo después vamos a pasar hasta otra ley, ¿cierto? Que también tiene que ver, pero están todas mancomunadas, están todas participando. Lo único que sí, que nos deberíamos ir moviendo desde la ley de sobrevivencia, empezar el proceso evolutivo, llegar a un estado de poder generar nuestro y vivir en un estado de bienestar, que también ahí hay peligros, aunque no lo creamos, ¿cierto? La ley de bienestar tiene también contraindicaciones y también viene después, nos vamos moviendo hacia la ley de realización. También la ley de realización tiene varios elementos, ¿cierto? Así como el bienestar tiene el alcanzar y el evitar. La ley de realización tiene la realización personal, que es esta eh, realización social, por así decirlo, ¿cierto? Y después tenemos la realización espiritual. Y la realización espiritual es ese viaje en la unión con el Creador, o sea, en la ascensión, en la evolución, la, llegar a manifestarnos como seres armónicos con el entorno, con la sociedad, que aportan beneficios a todo el mundo, que estamos en armonía con todo y con todo en lo posible. Y también, obviamente, alcanzar niveles ¿cómo se llama? Evolutivos de trascendencia en la práctica. ¿Ya? Entonces, el sistema vida tiene esto. A ver, y aquí estamos, en este momento estamos en la ley de sobrevivencia, ¿cierto? Y acá lo último que nos queda para ver ahora, que va a ser un capítulo cortito, vamos a ver la adaptación dentro de la ley de sobrevivencia, que sería el último tema. Pero, y de ahí vamos a dejar el espacio que sigue para empezar a hacer un pequeño repaso respecto de estos temas que hemos ido viendo, las dudas que tienen y también yo ir aportando algunas otras cosas nuevas con respecto a circunscrito a esta ley y a estos temas que están dentro de esta ley. ¿Ya? La adaptación ha sido un aspecto clave en el crecimiento y en la evolución del ser humano. Ha sido un proceso evolutivo fascinante y complejo, moldeado por una combinación de factores que son biológicos, ¿cierto? Ha habido toda una evolución biológica, cultural y ambiental, ¿ya? Y vamos a ir viendo algunos de estos aspectos en este proceso de adaptación. Entonces, en primer lugar, vamos a ver algunas características de lo que ha sido la adaptación biológica.
Una de las características importantes que ha permitido que el ser humano llegue a ser lo que es cuando logró desarrollar el bipedismo, o sea, el poder pararse en sus dos pies. Esta capacidad de caminar erguido liberó sus manos, ¿cierto? Y esto le permitió también empezar a crear, digamos, instrumentos, a desarrollar herramientas, ¿cierto? Y a empezar a manipular el entorno. Pues ya podían crear cerca, podrían crear lanza, podrían crear trampas, podían crear un montón de elementos, ¿cierto? Con esta capacidad de haber liberado las manos y de empezar a tener la mayor flexibilidad en el uso de sus dedos. Porque esto le permitía tener también una mayor diversidad de agarres, ¿cierto? Como podría suceder ahora, ¿cierto? Pues yo podría tener este agarre, puedo tener este agarre, puedo tener este agarre, etcétera, y me voy, y la mano tuvo la habilidad de empezar a amoldarse a diversos instrumentos, circunstancias. Y esto ya empezó a acelerar el desarrollo humano. Con esto de empezar a adquirir mayor cantidad de información, también el cerebro empezó a crecer, porque empezaron a aumentar la cantidad de neuronas que empezaron a ver dentro de él a través del proceso del aprendizaje, ¿ya? Entonces, un cerebro de gran tamaño permitió el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, o sea, tenía sentidos más desarrollados, ¿ya? Que otros. También empezó a aprender el lenguaje y empezó a imaginar con el lenguaje y empezó a imaginar, a abrir el campo de posibilidades que nosotros hablamos del pensamiento abstracto, pero el pensamiento abstracto está basado en lo que mencionaba anteriormente, me voy a devolver un poco, que tiene que ver con acá, con este punto, con el punto de la creatividad, ¿cierto? Entonces, en algún momento, él se empezó a defender con la piedra, otros se empezaron a defender con el mazo, con los palos que encontraban, ¿cierto? Y de repente la creatividad le permitió a uno, ¿cierto? Decir, oye, bueno, ¿y por qué no juntamos la piedra con el palo? A ver qué pasa, vos, ¿cierto? Y se empezaron a armar buenas masas, buenas armas. ¿Cierto? Y empezaron a sacarle punta a los palos y empezaron a tener lanza y así. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la creatividad? La creatividad ha sido el gran expansor de la evolución humana, porque esta creatividad ha ido permitiendo de que los elementos se vayan multiplicando, ¿ya? En sí. Entonces, se empezó a desarrollar el lenguaje, empezó a desarrollarse más el pensamiento abstracto que tiene que ver con la creatividad y empezó a encontrar más soluciones a los problemas que les presentaba el entorno, ¿ya? La capacidad del cerebro para reorganizarse internamente al haber tener mayor cantidad de neuronas le ayudó a adaptarse a nuevas experiencias, a nuevos entornos, ¿ya? Y esto mejoró su capacidad de supervivencia. También hubo un proceso de adaptaciones fisiológicas, ¿ah? En los cuales empezó a mutar la piel, el cuerpo, las dimensiones del cuerpo empezaron a modificarse para ir adaptándose a las diferentes condiciones. Recuerden ustedes que al principio y por muchos años, y inclusive hasta la Edad Media más o menos, bueno, y hoy día también nos está ocurriendo. El tema de la migración era importantísimo. ¿Por qué? Porque de repente empezaba a escasear el alimento, los climas cambiaban, ya las cosechas no se podían recoger como siempre. Entonces ellos se veían obligados a tener que ir cambiando a diferentes tipos de ambientes. De repente acercarse al mar, otras veces acercarse a la cordillera, otras veces a los cerros, las montañas, para defenderse, etcétera. Entonces al permanecer, claro, esto no fue un cambio de un día para otro, fueron de años, cientos de años, miles de años en los cuales fueron ellos quedándose en ciertos sectores y eso fue permitiendo que mutaran y se fueran adaptando. Entonces, esa es una maravilla humana, ¿cierto? En algunos podemos, por eso que tenemos los distintos colores de piel, algunos, por ejemplo, como
la gente del Tíbet, por ejemplo, que puede vivir tranquilamente a tremendas alturas en las montañas, ¿cierto? Otros, los negritos que pueden soportar tremendas temperaturas, etcétera. Entonces, eh, la adaptación fisiológica también ha sido un tremendo aporte para la evolución humana. También ha tenido adaptaciones sociales, en el sentido de que, por ejemplo, aprendieron a cooperar entre ellos y a trabajar en grupo para poder sobrevivir el grupo, ¿ya? Entonces empezaron a formarse las comunidades. Las comunidades después, cuando se unieron varias comunidades, empezaron a formar los pueblos. Y estos pueblos empezaron a organizarse para la supervivencia. Y eso permitió la coordinación y el desarrollo de nuevas ideas, porque también entre más gente había, más necesidades y más carencias, había más preguntas de cómo resolver las situaciones adversas que se les presentaban. Y volvíamos a crecer y a crecer y a crecer, ¿ya? Entonces así empezó también la necesidad de tener una organización social, líderes que fueran más claros en las ideas, que tuvieran mayor liderazgo para poder comandar. Al principio el que lideraba el grupo era obviamente que era el más fuerte, ¿ya? ¿Cierto? Y por la razón o la fuerza obtenía el título de líder del grupo. Y en muchas sociedades esa era la norma. Digamos que el más fuerte era el que lideraba el grupo, porque obviamente estaban viviendo primitivamente en estado de sobrevivencia. No había más. Después con el tiempo empezaron otros elementos a participar, un poco más la inteligencia, más la creatividad, etcétera. Después la parte más social y así fueron cambiando los tipos de liderazgo. ¿Ya? Entonces, las organizaciones sociales empezaron a componerse de estructuras más complejas, como la familia, después fueron las tribus, después las naciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las mismas agrupaciones que tenemos hoy día, que son tantas, son parte de todavía tipos de organizaciones sociales. La cultura también como ha generado conjuntos de creencias y por eso es que tenemos ciertas religiones, ciertos valores, ciertas normas que han ido creándose dentro de los grupos eh, para poder asegurar una convivencia sana dentro de las organizaciones sociales. Por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, la tabla de los 10 mandamientos, que si ustedes los ven, son simplemente una tabla de valores, son valores morales, ¿cierto? En el Éxodo, cuando tenían la media escoba, en el sentido, perdón el término, pero cuando habían ahí, en realidad, no habían leyes, no había nada que los comandara, ¿cierto? Entonces se robaban sus cosas, se compartían las esposas o mataban o hacían desaparecer gente, etcétera. Entonces era un caos, era un caos. Entonces ahí se dice que se bajan las tablas, digamos, con los 10 mandamientos para empezar a reglamentar un poco la movilización de estas personas dentro de un proceso ya cultural. Y de ahí en las distintas naciones o grupos se fueron creando distintos tipos de religiones, ¿cierto? Entonces, estas también moldearon la forma de percibir el mundo, ¿ya? Una persona del Islam, ¿cierto? Una persona del Tíbet, una persona de católica, no sé, otra de cualquier otra religión. Todos tenemos nuestras culturas, nuestras formas de ver el mundo y también de generar las leyes, ¿cierto? La forma en que nos vamos a relacionar, a convivir. A qué Dios le rezamos, cuáles son buenos, cuáles son malos, en los cuales no deberían creer, a cuáles tenemos que tenerle miedo, no sé. Se han ido creando una serie de procesos culturales que no siempre han sido tan buenos, digamos, porque muchos de ellos también han usado el miedo para poder obtener cierto tipo de poder, ¿ya? Sin especificar ninguno. En casi todo ha ocurrido lo mismo. También han existido las adaptaciones culturales. Por ejemplo, se han empezado a crear a partir de ciertos materiales que han habido en el entorno, empezaron a crearse herramientas y empezaron a utilizarse de ciertas maneras, ¿ya? Y así empezó a desarrollarse la minería, la construcción de barcos, la construcción de carretas, etcétera, que permitían empezar a dominar el entorno, ¿ya? Y también eso empezó a crear habilidades nuevas
¿ya? Y conocimientos nuevos. Así también se empezaron a explotar nuevos recursos, como les decía, ¿cierto? Algunos se encargaban de todo lo que era sembrar, otros de lo que era la pesca, otros de encontrar los metales adecuados y etcétera, ¿cierto? Se fue diversificando los tipos de habilidades. También en estos procesos culturales fueron desarrollando lenguajes específicos para cada grupo. Cada grupo se encargó de desarrollar una forma de comunicarse que fuera cada vez más efectiva, ¿ya? Porque también había la necesidad de transmitir el conocimiento de generación en generación, ¿ya? Entonces, los niños tenían que transmitirle todo lo que ya se había aprendido. Entonces, vean ustedes que los nuevos seres humanos o los nuevos seres que iban naciendo, iban adoptando, por así decirlo, toda la cultura y el conocimiento que ya había sido acumulada por esa especie o por esa línea de desarrollo, por esa línea evolutiva. Entonces, tenían los conocimientos de sus ancestros, contra antepasados, van los de sus padres, y todo eso se iba sumando en el nuevo ser que iban haciendo. ¿Ya? Entonces, el nuevo que iban haciendo adquiría nuevas formas, nuevos conocimientos, nuevos desarrollos que se iba traspasando a sus nuevos herederos. Y así ha sido el proceso de evolutivo del ser humano, ¿ya? Y en este proceso evolutivo, ¿cierto? El lenguaje ha sido, pero fundamental para poder transmitir esos conocimientos y desarrollar toda una serie de procesos culturales, ¿ya? Otra de las habilidades culturales que desarrolló el ser humano fue la domesticación de animales y la habilidad para eh, multiplicar todos los alimentos, ¿cierto? A través del proceso de la agricultura. Entonces, la domesticación de los animales y la agricultura ya le permitió tener que dejar de emigrar tanto y se pudo establecer de una manera más permanente en locaciones específicas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía el ser humano? Era buscar lugares que les fueran muy apropiados, que les permitieran estar protegidos y que le permitieran tener una suficiente cantidad de alimento que además después con la domesticación de los animales y el dominio de la agricultura le permitía ir expandiéndose ya en áreas determinadas. Y así se fueron creando asentamientos que fueran más permanentes y empezaron a desarrollar sociedades más grandes y mucho más complejas como lo tenemos hasta el día de hoy, ¿cierto? Ya teníamos pueblos, ciudades, condados, no sé, países, etcétera. También, ah, que estoy con esta cosa acá. Ya, ahí. Em, También se empezó a desarrollar nuevas tecnologías, ¿ya? Cada vez había necesidad de que las herramientas fueran más útiles para mayor cantidad de usos, ¿cierto? Y cada nuevo desafío que encontraban para poder dominar las artes de dominar el entorno, perdón la redundancia, pero para poder dominar el entorno, domesticar el entorno, vieron que cada vez había que desarrollar nuevos elementos y aparecieron de a poco los serruchos, los martillos, las espadas para defenderse también, las lanzas, el metal, el manejo del metal, ¿cierto? El manejo de la piedra, el fuego, el dominio. Entonces el ser humano empezó a tener un dominio sobre su entorno, lo que le permitió ir multiplicando sus aprendizajes y empezó a tener un dominio inmenso, no solamente del entorno físico, sino que además sobre otras especies.
porque empezó a domar camello, elefante, perro para cazar, caballos, burros para transportar, etcétera, ¿cierto? Entonces, al final, este desarrollo cultural permitió también el poder tener nuevas invenciones, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que más influyen en los procesos de adaptación? La necesidad de, eh, como les decía al principio, la ley de sobrevivencia tiene dos misiones importantes. Son programas internos que llevan al individuo a tener que luchar por su propia sobrevivencia, porque es la única forma de que, haciendo que él se esfuerce por su sobrevivencia, pueda sobrevivir a la vez la especie, ¿ya? Por lo tanto, si bien va directamente hacia la unidad, pero asegurando a la unidad, asegura a la especie, ¿ya? Entonces, en este proceso, ya hay lo que se llama la selección natural. El más fuerte, digamos, es el que sobrevive, el más inteligente, el más hábil, etcétera, etcétera. Entonces, esto empezó a hacer que todos los individuos, de una u otra forma, esas unidades, empezaran a desarrollar una mayor cantidad de habilidades, ya, para poder sobrevivir. ¿Ya? Y estos rasgos empezaron a ser transmitidos de generación en generación. Así, como podemos ver, hoy en día tenemos atletas de excelencia con capacidades maravillosas, ¿cierto? Que han sido producto de esta selección de ser, ustedes ven, por ejemplo, de que hay muchos deportistas negros, ¿cierto? Que son de eximia resistencia física, habilidad física, obviamente, porque al vivir en la selva, cazar, etcétera, etcétera, les permitió desarrollar una musculatura y una genética bastante poderosa comparado con otras especies o con otras razas, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, la selección natural estaba en la que ayudaba a que cada vez la raza fuera cada vez más capaz. Los herederos heredaban genes que lo hacían cada vez más potentes, más poderosos y más capaces de resistir los entornos y los ambientes donde vivían, ¿ya? Esto produjo también un cambio en el ADN de las razas, ¿ya? Entonces empezaron además, como esto también existía mucho al principio de los tiempos, en que las aldeas, por ejemplo, para poner este ejemplo, ¿cierto? De repente cuando escaseaba la comida, lo que tenían que hacer simplemente ir y asaltar a otra aldea y robarle la comida. O sea, había que entrar a la pelea y robarle la comida porque la ley de sobrevivencia los obligaba a eso. Pero también lo que hacían era robar a las mujeres, robar a los niños para poder utilizarlos como esclavos o bien para que cooperaran en el desarrollo de la aldea. Y esto hacía de que obviamente al importar eh, personas de otras razas, de otras latitudes, de otras formas de vida, empezaron a incorporar nuevas costumbres, nuevas culturas y nuevos genes a este grupo específico y empezaron a generarse cruces que se llaman los cruces de la frecuencia, de los alelos, digamos, que los alelos son en sí dentro del ADN, son un gen. Cada uno, el padre y la madre aportan un gen específico que se llama, ¿cierto? Por ejemplo, el color de la piel. Entonces, si hay un blanco y un negrito, ¿cierto? Entregan el color de la piel en un alelo que aporta la madre y un alelo que aporta el padre, y ahí se empiezan a hacer toda una serie de cruces genéticos, el color de los ojos, el color del pelo, la forma del pelo, las alturas, los tamaños, todo está dominado por el ADN y por la información genética que tiene el ADN y que después se empieza a cruzar cada vez que nos casamos y tenemos hijos. Lo que vamos haciendo es que vamos formando nuevas creaciones, por así decirlo, ¿ya? Y esto fue pasando, como ven ustedes, por ejemplo, en el tiempo en las colonias,
donde Inglaterra, Francia, después Estados Unidos también empezaron a importar esclavos de África y ahí empezaron a generarse nuevos cruces, digamos, y nuevos cruces genéticos, ¿ya? Y eso va dando, como usted ve en este dibujo, una diversidad de formas, de características en los seres humanos. Entonces, todo esto, más la migración de individuos, ¿cierto? Como está ocurriendo hoy en día con nuestro país, donde tenemos gente de otros países que tienen otras costumbres, que tienen otra idiosincrasia y que también tienen otras formas físicas, otras habilidades físicas, otras características físicas. Entonces, en un tiempo más, la población nuestra, la población chilena, va a dejar de tener la característica que le era un poco más típica, digamos, en términos de los tamaños, los colores de piel, la forma, etcétera, ¿cierto? Los tipos de pelo, el color de ojo, todo eso se va a ir modificando de modo tal que en unos 50, 100 años más, ¿cierto? Nuestro país va a tener una diversidad como le ha ocurrido a Inglaterra, como le ha ocurrido a Estados Unidos, a Francia y a muchos otros países, digamos, ¿ya? Entonces, esto también es parte del proceso de adaptación, ¿ya? En resumen, la adaptación del ser humano ha sido un proceso dinámico, ¿cierto? Ha estado en constante cambio, un cambio muy rápido, multifacético, por todos estos cruces, estas mezclas que se han ido armando, impulsados por una interacción compleja entre factores biológicos, culturales y ambientales, ¿ya? Eh, pero la especie ha desarrollado una tremenda capacidad de adaptación. Y esto es lo que ha permitido superar a todas las especies en la práctica, ¿cierto? Porque no importa dónde vayamos y dónde estemos. Eh, Hoy día, por ejemplo, eh, también esta capacidad de adaptación ha creado también a lo mejor algunos puntos débiles, en el sentido, ¿cierto?, de que por adaptarnos también a ambientes de repente que no nos generan tanta resistencia ni tantos desafíos, entonces ha hecho que nuestros sistemas inmunológicos se vayan debilitando, nuestros sistemas de defensa, nuestra musculatura, nuestra resistencia. También este proceso de adaptarnos tanto a las adversidades como al estado de comodidad, que es lo que ha ido sucediendo ahora, entonces también está produciendo nuevos cambios en en nuestros procesos culturales, en nuestros procesos físicos, biológicos, eh, lamentablemente no para tanto beneficio, ¿ya? Entonces, también ahí tenemos que prestar atención de qué manera hoy en día esta nueva vida con todas estas comodidades, ¿cierto? Nos está perjudicando. Entonces, en la medida en que nosotros empecemos a trabajar más el control remoto y nos quedemos pegaditos con el celular y, y, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Y nos tendamos en sillones más cómodos, eh, entonces, también nos dedicamos a comida más sabrosa, que tiene menos contenido proteico, proteínico, eh, y empezamos a adquirir costumbres más sedentarias. Entonces, nosotros estamos entrando en un proceso de que podríamos decir que, claro, el cuerpo se va a adaptar, pero es una adaptación nociva. Y también tenemos que aprender, así como ha tenido la evolución, nos ha llevado a este nivel de desarrollo evolutivo, también hoy en día existe el peligro de que nosotros vayamos, por así decirlo, que es una palabra incorrecta, que vayamos involucionando. Porque, porque siempre es una evolución, pero está siendo en este caso una evolución negativa. ¿Ya? Así que esto sería con respecto a lo que es el tema de adaptación, ¿ya? Y vamos a pasar ahora a la serie de preguntas para ir de lo que tengan, de lo que hayamos visto hasta ahora.
Pero antes, bueno, teníamos acá el sistema vida, recuerden. Esto es lo que hemos visto hoy día, ¿ya? Todo esto de acá lo que hemos visto hasta hoy día, más bien dicho, ¿ya? Nos queda todo esto y después viene el otro proceso que no sé si está acá o no está acá, pero a ver, voy a ver si lo encuentro para mostrar. Acá. Ujú, mm. Ok. ¿Ven esta gráfica, cierto? ¿La pueden Sí, ver? Bien. Entonces, sí, eh, lo... por el momento, lo que estamos viendo son solamente el sistema vida. Este sistema vida tiene cuatro leyes que son la ley de sobrevivencia, la ley evolutiva, la ley de bienestar y la ley de realización. Cuando nosotros terminemos de ver todo este capítulo, toda esa área, recién nos vamos a meter en la construcción humana. ¿Ya? Ahí vamos a empezar a ver qué es lo que es la conciencia, cómo funciona la mente, de qué manera la mente manda al ser humano y ahí vamos a ver que hay toda una actividad que tiene que ver con el aspecto físico y otra actividad mental. Y ahí vamos a entrar en todo este desarrollo de lo que realmente somos, por qué funcionamos de esta manera, cómo se construye nuestra experiencia, cómo es nuestro proceso evolutivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para que tengan una idea, es como que le estoy mostrando los próximos capítulos, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, amigas mías, perdón, está acá. Entonces, eso, está hasta aquí, eso es lo que hemos visto. No sé si tienen preguntas, si no tienes preguntas nos vamos para la casa, pero ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? Mirna, sí, así. Para ti, con tus palabras, con lo que tú sabes, con lo ¿ya? que tú sientes, ¿cómo responderías a de dónde venimos? ¿Cómo, cómo nos formamos como especie humana? Buena pregunta. Mm. Eh, yo, bueno, esta respuesta sería como un poco más amplia en el sentido No, de que es el muy, muy, creador, muy sí, amplio. bueno, sí. Bueno, mi concepción dentro de lo que yo conozco es que eh, somos parte. Voy a referirme a algo que no me gusta, pero que como nos podía dar una mejor idea. Vamos a partir del Big Bang, que no me convence ni todavía no lo acepto, pero es como más fácil poder explicar. Porque el Big Bang dice algo así como, primero, al principio, la nada. Después, la explosión, el Big Bang, ¿cierto? Que vendría siendo como la vida nace. ¿De acuerdo? A ¿Y partir cómo de fue eso ese explica, choque si sí. no había eh, nada? ¿Ah? ¿Cómo fue ese choque si no había nada? Claro, es ¿Qué que esa es chocó la, que esa es la produjo el pregunta, primero? la pregunta, que, bueno, ahí viene el tema. O sea, cuando se supone que dentro de esa nada, ¿ok? En algún momento la conciencia toma conciencia de sí mismo. Yo soy la nada. ¿Ok? Por eso que se habla del yo soy. O sea, yo soy esto, la nada. Y en la medida en que se dio cuenta de que era esto, empezó a explorarse a sí mismo. O sea, lo que era la nada. Y en ese proceso de exploración empezó a descubrir que podía él hacer cosas, por así decirlo, que es la conciencia, que es el creador. Por algo hablamos del creador. Te estoy implicando mi visión, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace esta nada, esta nada? Entonces esta nada se convierte en una dualidad. O sea, soy la nada y soy lo que soy, en lo que me estoy convirtiendo, ¿cierto? Entonces, para mí el creador es, yo tengo varias definiciones que a mucha gente no le va a gustar, pero primero, el creador para mí no es infinito, porque está en este proceso de tener que construirse, de experimentarse, y no es perfecto. Porque también tiene que empezar a, si fuera perfecto, sería estático.
Por lo tanto, lo que tiene que hacer él es aprender y perfeccionarse y expandirse. Como al principio es la nada y el yo soy, entonces todo lo que nazca a partir de ahí es Dios. Porque si no, habría otro Dios que estaría creando otra cosa, ¿cierto? Que le estaría sumando a este Dios. No se concibe de esa manera. O sea, todo parte de una sola cosa, por lo tanto, todo lo que se crea a continuación es parte del mismo, es parte de eso, que fue el principio. Llamémosle el principio para que sea. Entonces, el principio se expande y crea todo lo que va sucediendo es su propia creación. Yo le llamo a ese principio el jugador, por así decirlo, porque está jugando a crear, a desarrollar posibilidades, etcétera. ¿Cómo veo yo esto? Yo veo esto como que él crea múltiples posibilidades y esas posibilidades que va creando crean múltiples posibilidades y sigue este juego de apertura y de expansión de posibilidades. En este rato, supongamos, yo me pregunto, eh, ¿qué habrá, eh, qué habrá en la selva de Brasil? Es una pregunta, ¿cierto? Y yo empiezo a lucubrar. Y lo que estoy haciendo es abrir un campo nuevo de posibilidades a mi pensamiento, ¿sí? Y empiezo a abrir y después de esa pregunta se abre otro abanico infinito de preguntas y cada pregunta y cada respuesta te va abriendo un abanico infinito de preguntas, pero todo es energía. Por lo tanto, eso es lo que va haciendo. Este es un juego de energía que se va expandiendo. Y en ese proceso se crean los planetas, los universos, las razas, etcétera. Eso es lo que yo, como yo lo veo en sí. Dime, sí. Perdón, ¿podrías repetir la primera parte cuando dices que esta creación no fue perfecta, que no es perfecta porque va cambiando? No entendí bien eso. Claro, o sea, lo que hace en sí, hay una dicotomía. Si primero, al principio la nada y de respuesta al yo soy, el yo soy tiene que empezar a ver cómo modificar o ganar entre la nada y la nada son complementos. De eso es el yin yang, digamos, por así decirlo, ¿ya? Entonces que los dos se van entrelazando y los dos se van modificando a sí mismos. Por lo tanto, si fueran perfectos, serían estáticos. O sea, que ahí está la perfección. O digamos que todas las modificaciones que se van generando también podrían ser perfectas. Pero no es finito, son infinitas las posibilidades de modificaciones y de creaciones. Y eso lo hace imperfecto, po, de cierta manera, Ya, o desde sea, nuestra tú estás visión. diciendo que en ese momento, eh, por ser perfecto, es estático y eso no debería ser, ¿cierto? Claro, La debería haber perfección no es es un estática. movimiento, po. Es un movimiento Exacto, constante, porque está siempre en búsqueda. Por eso que hay una búsqueda, un desarrollo, un crecimiento. Si no, todo sería paradito, po. Está perfecto. claro, y cuando tú pones el ejemplo de preguntarte cómo es Brasil, ese todo empieza A así expandirse, a crear todo con el pensamiento, a expandirse. Empieza a expandirse. Esa ¿ya? es la expansión del universo. O sea, todas las unidades vivas que pudieran existir en cualquier plano, en cualquier dimensión, lo que están haciendo es aportar a la expansión del universo. De hecho, nosotros como especie hemos ido creando herramientas, como veíamos el proceso de adaptación, ¿cierto? Ya, 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 Hemos ido creando edificios, hemos ido creando cohetes y un montón de cosas. sí, Y lo que estamos haciendo es expandir, digamos, a través del proceso creativo, estamos expandiendo el universo. ya, pero mi pregunta es volver atrás, ¿en qué Sí, momento somos creados? el momento ¿De exacto, dónde? o sea, dentro de las Como seres múltiples, humanos, pensando aunque sea rudamente, sí. pensando en el Ahora, hombre de las cavernas hasta el de hoy. Mm, yo creo, o sea, ¿cómo lo veo? Porque lo vamos a ver un poco más adelante. Y aquí nos vamos a meter en materia fuerte, sí, ¿ah? Así que aquí muchos van a retirarse del curso, no importa, los vamos a arriesgar. Nosotros literalmente no somos lo que creemos que somos.
Primero, porque nosotros, ¿qué es lo que vemos? Vemos estos cuerpos que tienen estas formas, que tienen este funcionamiento. Pero esto es una entidad biológica, energética, informática. No es, ¿Ya? no es un ser, por así decirlo. O sea, es un ser, pero no es un ser, eso es lo extraño. ¿Por qué? Porque la mente no está dentro aquí de este cerebro. Los pensamientos no están aquí en el cerebro. Las emociones no están aquí en el corazón como nosotros creemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que estamos en este campo interdimensional, ¿cierto? En donde la conciencia tiene sus creaciones y sus juegos. Y en este juego creó este planeta, va creándose este planeta, ¿cierto? Y va creando las unidades que van componiendo el planeta y va creando en otras partes otras formas de vida y otra parte del mismo juego que tiene el creador. ¿Ok? Por lo tanto, las unidades que nosotros vemos no son lo que nosotros vemos en el espejo, porque esta unidad, yo, no soy el que piensa, no soy el que siente, no soy el que ama, no soy el que sufre. El único que sufre es mi mente, y mi mente no está en este espacio, está ahí arriba, por así decirlo. Bueno, no tenemos otra forma de explicarlo. Por eso digo que es complejo, pero vamos a ir hacia allá. Vamos a ir de a poquito, vamos a ir moviéndonos para poder entender este proceso que tú me estás obligando a explicar de cierta forma ahora, ¿ya? Pero sí, este cuerpo que nosotros tenemos no es el humano que nosotros pensamos, porque no experimenta casi nada. Dentro de nosotros estamos llenos de cables, estamos llenos de tubos, estamos llenos de elementos, como si fuéramos un robot en la práctica. Por eso decía que la respuesta es media fuerte. Porque Mm. claro, cuando nosotros vemos desde alguna religión, esto es fuerte, pues fuertísimo. ¿Sí? Mirarlo desde la perspectiva de la religión. Pero en sí, somos eh, un juego dentro de los múltiples juegos que tiene el creador o el principio. eh, en otros universos serán otras formas y otros seres con otros juegos. Y de hecho, mira, ve lo siguiente, que hay como una matriz. Por ejemplo, supongamos que vinieran extraterrestres, ¿de acuerdo? Y llegaran estos extraterrestres. Vamos a ver dos ¿Existen? posibilidades. ¿Ah? ¿Existen? Yo creo que sí. Sí, es un tema de creencia porque yo no lo he comprobado, pero yo quiero creer que sí. Desde chico creo que sí. Entonces, pero estamos haciendo en este caso una suposición. Entonces, ellos vienen acá, ¿cierto? Y traen, unos podrían traer la misión de querer aportarnos sabiduría y conocimiento. ¿De acuerdo? Bien. Ellos son iguales que nosotros en cierto sentido. ¿En qué? Que son seres de amor, que son seres sociales, que tienen buenas intenciones, como nosotros, tienen las mismas emociones. Ahora, pongamos otro ejemplo. Ellos vienen y vienen a conquistarnos, ¿de acuerdo? Tienen las mismas emociones que nosotros, o sea, también son dominantes, son agresivos, odian, tienen rencor, no tienen escrúpulos, o sea, tienen lo mismo que tenemos nosotros. O sea, en el universo la emocionalidad, la energía, que significa la emocionalidad, está casi en todo el universo. O sea, en todas las constelaciones y en todos lados están participando de la misma manera. Porque si en Rama sabemos que estos hermanos que están allá, ¿cierto? Nos quieren ayudar, pero hay otros hermanos que no nos quieren ayudar, que se nos, por así decirlo, que se quieren aprovechar de nosotros, ¿cierto? Pero están participando del mismo juego emocional. O nos quieren o no nos quieren o nos ayudan, o se quieren aprovechar de nosotros. Esas energías son, yo diría que como constantes en el universo. Estamos especulando, ¿ok?
¿Preguntas? ¿Más preguntas? Profesor, me gustaría hacer una pregunta. Sí, dígame. A mí me gustaría saber de dónde nace la parte emocional, como usted está diciendo que está fuera del cuerpo físico. Ajá. ¿Cómo nace cuando hay gente que no tiene compasión? ¿Ah? Mm. Vemos en el caso de que alguien quiera secuestrar a una persona y busque todas esas cosas, que no sienta dolor, no sienta pena por ese ser humano, todo ese tipo de cosas. Ujú. ¿Cómo pasamos de esa parte a la Eh, compasión? ¿Quién nos enseñó? ¿De dónde sacamos no, esas o sea, emociones? el tema es que esos seres humanos no han progresado en sus procesos evolutivos. De hecho, están en estado de sobrevivencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica del estado de sobrevivencia? Hacer todo lo posible para mi beneficio, porque mi beneficio me lleva a estar vivo, es lo primero, ¿cierto? Por lo tanto, como veíamos en los principios de los tiempos nuestros, de nuestra especie, ¿cierto? Yo tenía que asaltar a la otra aldea para robarles la comida, robar a las mujeres, traer a los niños para poder procrear, ¿cierto? Y multiplicar mi especie, a los niños para poder esclavizarlos y poder eso sigue existiendo hoy en día, solo que van mutando las formas, pero siguen siendo el mismo principio, están todavía pegados en estados de sobrevivencia. Entonces, yo te robo, yo te asalto, yo te mato, es como la aldea, la antigua aldea. Están todavía en eso. O sea, lo que pasa es que nosotros le hemos dado un valor superlativo a nuestra evolución. No estamos tan evolucionados como nosotros creemos. ¿Por qué? Porque le hemos dado un giro al proceso evolutivo y nos hemos centrado en la tecnología y no en la evolución interna del ser humano. Entonces, hoy día tenemos aviones, cohetes, tenemos armas y tenemos microondas y tenemos, claro, o sea, es una tremenda evolución tecnológica, pero no ha ido a la par la evolución tecnológica con la evolución humana, por así decirlo, ¿cierto? Los valores morales no han sido fortalecidos de la misma forma, las virtudes esenciales se desconocen como elementos maravillosos que están en nuestro ser. Entonces, mientras el ser humano no aprenda digamos, a conocerse y a armonizar, viajar hacia la armonía con el todo y el todo, pero vamos bien dentro de todo. O sea, reconocemos que estamos en un estado de falencia, pero vamos bien porque también hoy en día, si nos vamos a 100 años atrás, 200 años atrás, 400 años atrás, ¿cierto? Hoy en día hay mucha más gente consciente que tiene una buena intención, un buen espíritu, a pesar de que todavía queda gente que está en estos procesos retardados evolutivos. Hay más conocimiento, hay más técnica, hay mayor aporte, hay más solidaridad, hay más amor, ¿cierto? Hay más apoyo, etcétera. Entonces, eso indica que vamos lento, pero vamos, ¿ok? ¿Más preguntas? Eh, o sea, hay preguntas que son, obviamente, que son complejas. Yo las respondo desde mi perspectiva, no es una verdad. Yo las respondo, me permiten, estoy respondiéndolas desde mi perspectiva. No significa que esto sea una verdad, sino que simplemente es mi perspectiva, digamos, ¿ya? Para que tengamos claro. Pero yo encuentro que igual es muy interesante porque, tal como dices tú, estamos con un retraso evolutivo del ser humano como esencia, Claro, pero todas estas conversaciones deberían llevarnos a darnos tiempo para pensar en lo que se ha hablado y cómo lo siento que es, claro. porque La puede que idea. me horrorice o puede que me abra ventanas que me van dando más luz.
y todo es correcto. válido porque Sí, no claro. todos vamos en el mismo peldaño de la escalera. Absolutamente claro. Sí, correcto, Mirna. Sí, así es. Por eso que, de hecho, ustedes ven, hay una característica súper interesante en esto. Y fíjense ustedes que el mayor género que participa de procesos evolutivos son las mujeres. Son lejos, lejos más que los hombres. ¿Ok? ¿Por qué? Yo les digo, yo en general creo que yo soy un fans de las mujeres, en el sentido de que ellas tienen mucho más amor, tienen mucho más espíritu de sacrificio, tienen mucho más dedicación, eh, son mucho más esforzadas. El hombre es como más cabeza loca, es más técnico, es más volado, es más desapegado también, y eso también le perjudica a la mujer, porque también esta pasión que sienten por el bienestar de los demás también las hace ser más sufrientes, de cierta forma. El hombre sufre menos, porque es más desapegado, es más volado, es más volátil, por así decirlo. Entonces, creo que la mujer, mientras tanto, no se convierte en hombre, porque ojo con eso también. Hay muchas mujeres que están copiando el rol del hombre, se están convirtiendo en un cuerpo femenino, se están convirtiendo en hombres y se están poniendo competitivas y se están poniendo también despersonalizadas y, claro, también está entrando a integrarse, sumándose al rol del varón. Pero la mujer en sí es la salvadora del planeta. Para mí es la salvadora del planeta, por el grado de sensibilidad que tiene, por el espíritu de sacrificio, por la abnegación que tiene, por la buena intención, por el amor que poseen en realidad. Entonces, son las que Lo, no deberían salvar el planeta. lo que tú dices, yo estoy de acuerdo, sobre todo pensando que desde los primeros tiempos fue la mujer la que siempre fue adelante, demostró más fuerza, como dices tú, creatividad, a lo mejor por el hecho de ser la que da a luz un hijo, Ujú. pero en algún momento el hombre se impuso por temor, por lo que sea, como el fuerte, Claro, o no se atrevió a aceptar que deberíamos ser una igualdad claro. y nos Sí, fue sin duda. aplastando y postergando y postergando. Sí, correcto. Pero así incluso surgieron, estoy hablando de cientos de años de ti, en los tiempos de la monarquía, qué sé yo, surgieron mujeres valiosas que a Sí, algunas les costó la vida. sí, ¿M? absolutamente. Sí, Después sí. llegó el periodo en que la mujer tuvo más oportunidades de estudiar Claro, y de sí, sí. moverse. Con la revolución, después de Y la Revolución Francesa, un poco más. Sí, exactamente, sí. exactamente. Y Sí. tú ves ahora como, como que se está cargando al otro extremo. Y Claro. ese Sí, po. equilibrio es el que no se debe perder, Que claro, porque absolutamente. juntos Sí, formamos ese todo, hacemos el claro. todo. Sí. ¿M? Sí, fíjate que. Y Sí, sí. Ah, perdón. sí, sí, Mira, fíjate que hay que entender también, hay que entender un poco, para poder entender estos roles, es súper importante remitirnos a los orígenes, por así decirlo, a nuestros ancestros, 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 sí, ¿cierto? Tenemos que pensar que de una u otra manera el hombre era proveedor, ¿de acuerdo? ¿Cierto? sí, Y la mujer era aldea, o sea, era la que se quedaba en la aldea, ¿cierto? Y el hombre era el que tenía que salir a explorar, tenía que ir detrás de la casa, o sea, de la casa, no de la casa, no, no salir de la casa, sino que ir de cazar, sí, salir a cazar, ¿cierto? Y tenía que ir cada vez más lejos en la medida en que escaseaban los alimentos. Él tenía que moverse cada vez más lejos, ¿ya? Y perderse por mucho tiempo de la esfera de la aldea o de su núcleo. En cambio, la mujer tenía que quedarse en el núcleo para, para criar, para cuidar, para organizar los recursos, ¿ok? Tenía que cuidar los recursos, tenía que organizar los recursos, tenía que cuidar la aldea de cierta forma, ¿cierto? Y entonces tenía que alimentar, crear los alimentos, tenía que sanar. ¿Ah? En cambio,
Entonces, si tú ves, ese proceso la hace muy solidaria, muy de cuidado del núcleo. Ese fue su desarrollo. En cambio, observa al hombre. El hombre tuvo que perderse de su núcleo por mucho tiempo, por muchas semanas, a veces meses, ¿cierto? En los cuales se aleja. Entonces, imagínate un hombre que hubiera sido apegado al núcleo. O sea, no se habría podido mover hacia las zonas de casa, po, a buscar alimento, a conseguir recursos, a ir a pelear no sé a dónde, etcétera. Entonces, se entiende la Sí, mecánica de desapego que hay en el que ha claro, habido siempre en el hombre, porque fue como su forma de desarrollarse. De hecho, en la Edad Media se perdían por años en peleas estúpidas, por así decirlo, ¿cierto? Y las mujeres eran las que se quedaban sembrando, alimentando, cuidando, criando, etcétera. ¿Te das cuenta de la...? Entonces, mira, sí, acá yo denomino, voy a categorizar, por así decirlo, vamos a categorizar en dos conceptos. La mujer es aldea, ¿de acuerdo? Y el hombre era explorador, ¿de acuerdo? ujú, Ya, entonces, observa que la, la forma de expresarse, la característica de la mujer era aldea, cuidar la aldea y todo lo que significaba estar en la aldea. Y el hombre era, arraigada. claro, arraigada, ¿cierto? Era la sanadora, la alimentadora, la cuidadora, la organizadora. Sí, ustedes son tremendas, ¿sí? En cambio, el hombre era el fuerte, el agresivo, el cazador, el fuerte para poder arrastrar la comida, etcétera, etcétera, el desapegado, ¿cierto? Entonces llegaba acá, no tenía la capacidad de relacionarse, que era la sensibilidad que tenía esta, porque él era explorador. Pero mira lo que va pasando ahora. Hoy día, esta característica de ser aldea y de ser explorador está mutando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Tenemos ahora que tenemos hombres exploradores y tenemos mujeres exploradoras. Y tenemos mujeres aldea, pero también tenemos hombres aldea. ¿Ok? Mm. Entonces se va produciendo una mezcla en la cual ahora hay hombres que cocinan, que mudan a los niños, que cuidan, no es malo, sino que yo te digo que van tomando ahora el rol, ¿cierto? Que son capaces de cuidar solo a criar a sus hijos. Y también las Y mujeres se lo están más, haciendo cada vez más desapegadas, claro, más y lo más competitivas. importante, yo creo que esto lo están haciendo, empezaron a hacerlo inconscientemente, porque yo a mi padre jamás lo vi enjuagar un vaso. Sin embargo, hoy mis hijos comparten ese trabajo. Uno puede lavar la loza y todo es Correcto, muy súper. natural. Y es como debe ser, el Claro, sí, absolutamente, estoy de complemento. acuerdo con eso. Sí, Y cada grupo lo forma a su medida, a su gusto, a su manera. Tampoco es sí, una ley estándar, no puede claro. ser. Sí, pero ¿Mm? ojo con eso. Por lo menos aquí en Chile, acá en Chile, no sé en otros lados, con todo respeto a las mujeres que están acá, gran falta ha sido de las mujeres, porque las mujeres han sido machistas. Es que fue Claro, una es que, herencia claro, adquirida. no, por eso te digo, si sabemos que viene Se porque tu nos mamá, tu pasó la abuela, mano. de hecho tu mamá, la abuela antes, o sea, Se- teníais que servirle al hombre, el hombre teníais que atender al exacto. hombre, o sea, era, Se nos era toda pasó la esa, mano sí, absolutamente, ¿no? Sí, y también, pero seguimos viendo a los hijos, mi niñito, ¿para qué te claro, digo claro, y que no hagan a los nada, no, hijos y yo les compañeros? preparo, Po? claro, sí, sí. Yo, mira, yo Claro, tuve, de cierta manera, hoy día yo no cocino, me meto en la cocina y me pierdo, porque no me gusta en realidad, pero yo te digo, mi mamá, bueno, yo les cuento, estoy contando infidelidades, infidencias, pero mis padres se separaron cuando tenía como 7, 8 años más o menos, y mi mamá y mi papá no fue bueno para ponerse con el billete, entonces mi mamá tuvo que salir a trabajar, ¿ya? claro. Entonces, yo era el mayor de cuatro y yo era el que tenía que, era la mamá, era el papá, era el que lo hacía el aseo, el que cocinaba, el que lavaba, el que planchaba, yo tenía que hacer de todo. Y mi mamá en ese sentido dijo, no, gallito, usted va a tener que aprender de todo. Hoy día se va a enojar y todo lo que quiera, pero algún día me lo va a agradecer. Me enseñó a surcir, a coser y hacer bastas de pantalones, a planchar, o sea, de todo me enseñó, ¿ok? Y claro, o sea,
En algún momento de mi vida me ha sido súper útil, soy súper versátil en términos, y puedo vivir solo, puedo ser completamente independiente, porque ella tuvo esa visión y todos mis hermanos tuvieron también la misma adoctrinamiento, ¿te das cuenta tú? Entonces, la mujer es muy determinante en cuál es el futuro que sigue. Ustedes marcan el futuro, son ustedes, ¿por qué? Porque resulta que esta mente es tremendamente maleable, tremendamente maleable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son ustedes las encargadas de moldear, de darle forma a ese cerebro, a esas conductas, a esas formas de ser, a esa visión del mundo. Entonces, hay que hacer un fuerte trabajo con las mujeres en ese sentido. Yo diría que con los padres en general. Y tengo en mente tratar de presentar proyectos que hagan eso, de ayudar a los padres a comprender la real función que tienen. Ellos son formadores, no son paridores de hijos, son formadores. Entonces, Mm. si un formador no sabe que tiene la tarea de formar, ¿qué va a hacer? Si no tiene las herramientas para formar, ¿qué va a hacer? Entonces, ni siquiera va Tomar a estar en intención conciencia de que formar. están formando la base de la sociedad de mañana. Absolutamente, absolutamente. Y eso los gobiernos, siempre he dicho, ese es un error grosso de los gobiernos, de no entender el tremendo poder y la importancia que tienen los valores morales. Y es más, Mirna, si tenemos los valores morales y tienen un cierto poder, las virtudes esenciales que van a conocer más adelante, olvídalo, olvídalo. No hay cómo comparar esto con esto. Y esto está dentro de cada ser humano. No hay ser humano, no hay ser vivo que no contenga estas energías. No, pues ¿Ok? somos creados perfectos y completos, que no sabemos lo que somos más. Sí, correcto, por eso. Porque el espíritu contiene todo. El espíritu que contiene todo esto. ¿Ok? Ahora, este proceso, ¿por por qué se ha creado este cuerpo físico, estas circunstancias, estas condiciones? Por una razón muy simple. Es por la resistencia. Acá hay problemas, hay complejidades que nos obligan a tener que usar los elementos que vamos a ver después en los otros capítulos, ¿cierto? Que nos obligan a ser cada vez más conscientes, a ser más creativos, a ser más sabios, a ser más... Esas, las circunstancias que nos van presentando, el que tú me retes, el que me levantes la voz, el que me grites, el que me amenaces, me está obligando a tener que expandir, utilizar los recursos que yo tengo internamente y me obligan a evolucionar. Y todo lo que existe en este plano son maestros y alumnos y discípulos, más dicho. Todos somos maestros y todos somos discípulos. El tema está en que si el discípulo no sabe, no va a aprender correctamente, porque tiene que tener actitud de discípulo. No sé si se entiende eso, Ujú. ¿sí? ¿Ok? Porque de todo se aprende, todo te puede dejar una tremenda enseñanza. Como digo en algunas, o Lógico, sea, la capacidad. hasta Ujú. de nuestros errores tenemos que Por eso, aprender. de la resistencia, de los errores. Si, por ejemplo, mira, vamos a ver más adelante, ¿qué es la culpa? ¿Qué es el remordimiento? ¿Ok? Mm. La culpa y el remordimiento lo que te están diciendo es, oye, no lo hiciste bien. Te sientes culpable porque estás reconociendo, tu conciencia te está diciendo, no hiciste bien eso, po. ¿Qué es lo que es el remordimiento? El remordimiento es decir, chita, le embarré, ¿cierto? Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es que yo me quede pegado en el embarré, en que soy culpable de, que yo no debía haber hecho. No es, ese es el camino. El camino es decir, la próxima vez, entiendo que la próxima vez no tengo que hacerlo de esa manera. Y con eso me voy perfeccionando. ¿Te das cuenta? Entonces, son pequeños elementos que cuando nosotros empezamos a sumarlo a nuestra vida cotidiana, nos van elevando, nos van haciendo crecer, nos van haciendo ver la vida de una manera diferente y vamos siendo más equilibrados, por así decirlo.
Y estamos, bueno, nos queda un ratito, pero aquí hay algo súper importante que voy a aprovechar de decirles ahora. El ego, los psicólogos y todos patean el ego y pelean con el ego. El ego es todo lo que somos. No podemos no tener ego, porque el ego es la construcción que la vida ha hecho de nosotros. ¿De acuerdo? Este ego tiene distintas personalidades. De repente está bien, de repente está mal, es agresivo, de repente es sumiso, de repente es depresivo, de repente es victimizado, de repente es déspota. Son todas formas. Entonces somos seres, somos, por así decirlo, múltiples seres metidos en un mismo envase. Yo soy el enojón, soy el sumiso, soy el aprensivo, soy el miedoso, soy el que tiene miedo, o sea, perdón, el que se angustia, el que se apena, el que se enoja. Todas esas son mis personalidades que se pueden expresar en algún momento, ¿cierto? Entonces, mi ego es esta multiplicidad de seres, que de repente aparece uno, de repente aparece otro. Oye, no, yo no, si yo el sábado voy a estar ahí, te voy a ir a ayudar, no te preocupes, si cuenta conmigo, todo el cuenta. Chuta, y después dice, "Oh, pucha, me da lata, en realidad no quiero ir, no, si quiero ir me invitaron para otro lado, así que, oye, sabéis que pucha, perdona porque amanecí enfermo y no voy a poder ir a tu casa y no te disculpas, o sea, en realidad el que prometió era uno, el que se levantó el día sábado era otro, ¿se entiende? ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en esta multiplicidad de lo que somos, claro, caemos en montones de incongruencias, de errores, como decías tú, de cometer faltas, de no ser asertivo, etcétera. Pero mira, hay algo que empieza cuando yo empiezo a ser responsable, cuando yo empiezo a ser positivo, cuando yo empiezo a ser respetuoso, estos valores empiezan a unificar a todas mis personalidades. Esa es la maravilla. Entonces este que era cascarrabia, porque ahora es respetuoso, va a va a tener cuidado con lo que dice. Entonces ya no va a ocupar palabras agresivas porque ahora se le implantó la energía del ser respetuoso. Entonces, cuando empiezo a ser más respetuoso, más solidario, más paciente, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todas estas multiplicidades empiezan a unificarse y empiezan a formar un solo ser congruente que ahora sí se equilibra y empieza a ser armónico con todo y con todos. De acuerdo, pero eso no ocurre por milagro ni por casualidad. No, Me absolutamente. imagino que se va obteniendo a medida que avanza, que va despertando, por decir de alguna manera, y Correcto. que unos a otros, de alguna manera, a veces Nos ayuda. inconscientemente, nos vamos ayudando Claro, como con nuestro actuar. claro, ¿M? sí, De sí. ahora o de procesos de otras vidas. En mi caso, yo creo en la reencarnación Sí, también, sí, absolutamente. sí, claro, absolutamente Ah, bien. Sí. y todo esto, y nunca tú, te lo digo en buena, nunca has nombrado la acción o el poder en nosotros de la palabra amor, amor con mayúscula, Viene. que también eso pienso yo que es lo que va, Claro. cuando lo comprendemos lo que es, va disolviendo otras cosas. Sí. Es que ojo con el amor también. O sea, por eso, mira, ese es un capítulo, por si acaso. Está más Ya, adelante, va a ya, aparecer, que está ya. dentro de lo que llamamos las virtudes esenciales. Mira, voy a tratar de mostrarte de nuevo algo No, importante. no, no, sí lo No, entiendo, sí, no pero importa, es pero que no, sí, no creas que me es complica, que sí, los más que demás se nada, puede estar es que, aburriendo. sí, es que mira, acá, cuando vimos esto que está acá, Sí, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, acá están las virtudes esenciales, ¿de acuerdo? ya, ¿Sí? Y de estas virtudes esenciales, que son lo que el creador insertó en cada uno de nosotros, ya viene con nosotros y viene en el perro, en el gato, en el león, en todo, exacto. ¿ya?
Estas energías son energías que decantan en una energía que se llama voluntad, que todos la usan, en la inteligencia, que todos la usan, y en el amor. Está acá, ¿de acuerdo? Ya, Pero también vamos a ver más adelante, ese es un tema que va a ser bien particular también, porque nosotros usamos con mucha liviandad la palabra amor. Y ya. los poetas y los escritores también nos han cuenteado con el tema de lo que significa la palabra amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una distorsión seria con respecto a lo que es verdaderamente el amor, ¿ya? El amor no es dolor, Por el eso amor yo te no es decía, sufrimiento, el amor no es de hoy día te quiero y mañana te odio, olvídate. Entonces, todas esas distorsiones que tenemos con respecto al amor las vamos a despejar más adelante, por ¿ok? eso yo te hablaba del amor Claro, con sí, sí. mayúscula, Claro, no, sí, correcto, sí. Pero no en de los amores. sí, claro, en sí, así respecto de lo que tú decías, también ocurre lo siguiente. De repente, claro, yo soy déspota, ¿cierto? Y hago daño por mucho tiempo y de repente me ocurren experiencias, ¿cierto? Que me machaca, me tira al suelo, me pisotea y ahí vengo a aprender que no debía haber hecho lo que hice, ¿cierto? Hay veces que tenemos que en realidad topar fondo para poder darnos el brinco y volver a tomar aire, ¿cierto? Estos nuevos aires de que tenemos que hacer cambios de conducta. De ahí Ahora, el dicho que se aprende con dolor sí, o con claro, amor. sí, hay algún, claro, sí. Entonces, eh, los que estamos acá vamos por el camino de no dolor entre comillas, porque lo que queremos hacer de cierta forma es aprender, aprender a través de este intercambio de preguntas, de conceptos, de ideas, ¿cierto? Cuando ustedes me preguntan o hacen acotaciones, yo aprendo, estoy atento a lo que están diciendo y eso se va integrando y de repente me abren una nueva me abren un nuevo campo de posibilidades con lo que me están diciendo. O sea, ok, esto tengo que explorarlo un poco más profundo. ¿Ok? Pero la maravilla, como les digo, es que estamos aquí ya en conciencia de que el conocimiento sobre nosotros mismos es el que nos permite avanzar más rápido hacia mejores estados. Gracias, Mirna. Berito Ayapán tiene una pregunta. Dígame, Berito. No, profe, lo que Ah, pasa es que estamos en un proceso y la verdad es que sí, el amor es con mayúsculas, claro que sí. ajá. Hay muchos conceptos de la definición de amor, pero yo en todo caso usted nombró una ley que en la mente, el mentalismo, ley de mentalismo. Y yo creo que las leyes que hay en el universo son para que todas en una forma las profundicemos y las integremos para poder evolucionar en conciencia. Y Claro, ese es un trabajo que absolutamente. eh, realmente nos va a ser un desafío. Sí, correcto. Sí. Tienen que pensar ustedes que todos los adeptos que hubieron, eh, yo también creo en la reencarnación, ¿cierto? El Buda no llegó a ser el Buda porque despertó un día y se hizo Buda, pues, o sea, eh, tuvo un proceso largo de reencarnaciones, ¿cierto? De muchas reencarnaciones, las cuales fue sumando hasta que llegó a la claridad de poder expresar lo que expresó, lo que pasa con Jesús y con muchos otros, a pesar de que hay muchas otras explicaciones más y mitos al respecto, ¿cierto? Pero cada ser, han habido muchos seres que han venido a aportar, digamos así, una carga de aprendizaje importante para que nosotros podamos aprovecharla, ¿cierto? La Biblia puede ser uno de los elementos, los libros del Mar Muerto, en otro momento, en otros lados está el Bhagavad Gita, etcétera, ¿cierto? Y han habido montones de elementos que lamentablemente los han ido encapsulando en culturas, pero debieran de ser conocimientos de todos nosotros, po. Debieran de estar, todos deberíamos ser un solo país, todos deberíamos ser
una sola humanidad. Eso lo que decía John Lennon, ¿cierto? Sin fronteras, sin límite y siendo simplemente un solo país, una sola forma de ser. Todos Y, uno, hacia allá vamos. ah, Todos uno, hacia allá debemos ir. sí, claro. Para eso lo que tenemos que aprender a vivir en armonía con todo y con todos, cada uno de nosotros. Y para allá vamos, pues sumando, ¿ok? No sé si tienen más preguntas. Bueno, ha sido, le agradezco montones este espacio que hemos tenido porque me encanta esto de poder conversar de temas diversos y bueno, o sea, Profesor, sí, Berito. profesor, yo me quedo con lo que usted me dice, lo que usted acaba de decir poquito rato, el hecho de que no tenemos el conocimiento propio de nosotros mismos, estamos en eso, en esa falencia. Yo creo que eso es lo importante para que, o sea, yo creo que hay muchas compañeras nuestras acá de muchas corrientes de espiritualidad que queremos crecer, queremos conocer más de nosotros mismos y estamos en el camino correcto del primer paso, pero Claro, también tener la comprensión de saber que todavía no nos conocemos a nosotros mismos, y desde ahí claro, sale todo claro, que correcto, sí, estamos aprendiendo. sí, sí, En todo lo que nos hemos puesto a estudiar, muchas compañeras. claro. Bueno, yo creo que es esa herramienta que usted nos está dando ahora, el saber qué es lo que es esta máquina, po, qué es lo que es Sí, esta máquina, de a sí, dónde yo estoy pensando. sí. Y me resulta, de todos los años que yo he visto alguna corriente espiritual que he conocido durante mis 56 años, he conocido 45 años de corrientes espirituales de distintas formas y me llama más la atención que todos nuestros sentimientos, emociones estén fuera de este vehículo. Ujú, Y eso es lo que uno tiene que tratar de comprender cómo llegamos a sentir la tristeza cuando nos visitan distintas emociones, saber que esto lo que se afecta, pero está más allá de lo que hemos ujú, tenido. Como yo le digo a mis compañeros una palabra que me gusta decir, em, de una mala experiencia o un desafío. Una mala experiencia para mí es un desafío, pero el registro que nos queda el registro, siempre digo esa palabra que me gusta, el registro de un desafío que yo solamente tengo que aprender a mirarlo, a sacarlo de mí y a ganar del ese sistema. desafío. Dicho. Mm, Y una de las cosas que así ha funcionado yo en mi vida personal. Y el hecho de conocerme más con todas sus herramientas que nos ha dado ya por varios añitos, ya que estamos tomando su conocimiento y nada, pues me quedo con eso de querer saber más de mí, porque ujú. puedo decir, yo he estudiado muchas técnicas, pero sí es importante que conozca quién soy yo. Sí, claro que esa es la Y se lo idea. agradezco mucho, profesor. Ok, Eso, sí. y lo otro también, quererle preguntar si ya estas clases no empezamos hasta el 6 de enero. Eso sería Claro, mi sí, otra sí, consulta. sí. Ya, de aquí paramos hasta el 6 de enero. Hasta el 6 de enero, porque las dos fiestas que siguen los días lunes van a ser como el ¿Mm? martes, miércoles, entonces para no estar, digamos, liberarnos, o Ya, alguna gente va a querer salir, aprovechar tantos días. Entonces, claro, nos volveríamos a juntar el 6 de enero y el ya 6 de estamos enero, entrando en De en la acuerdo. otra parte de las leyes del sistema vida. ya, Ahora, para ir cerrando, amigas mías, amigos míos, profesor, y sí. también, discúlpeme, dejar la invitación del Ah, de 5 que nos veras, sí, juntamos acá, sí, el sí. 5 que nos juntamos Sí. para que el que guste, ahí hacemos alguna Sí. cosita acá, el 5 que nos queda. Sí, sí. El día domingo 5 yo les mandé la invitación ahí al grupo. No, bueno, Berito nos ofrece gentilmente su casa que está en Melipilla, en la cual Mm. podríamos juntarnos a un conversatorio, así más o menos como lo que estamos haciendo ahora, que sea entretenido, conversar, preguntar, y bueno, y tomar juguito y bueno, lo que sea, y comer y preparar algo, ¿cierto? Entonces pasar un día de conversación y de crecimiento.
Y ahí, por favor, los que quieran participar, ojalá se inscriban con Berito para que podamos organizar algo que sea, que no ande al lote, ¿cierto? Ver qué podríamos aportar cada uno de nosotros eh, ¿cómo se llama? Para la comida, el tecito, el café y Para todos la comida, esos momentos que vamos a compartir. claro, ¿Ya? Eso. Para ya. cerrar, amigas mías, quiero decirles que una de las cosas más difíciles que enfrentamos en un proceso de aprendizaje es el desaprender, Mm. porque estamos llenos de dogmas, estamos llenos de creencias que han sido impuestas, porque yo, por ejemplo, bueno, yo le digo con respeto, yo no tengo ninguna religión. Yo no tengo ningún partido político, no tengo ningún equipo de fútbol, no tengo ningún cantante así que yo idolatre, o sea, no tengo nada de nada, o sea, estoy tratando de que mi mente fluya, mis emociones fluyan y no quedarme casado, atrapado, dominado, porque todos los apegos, ok, quiero que observen lo siguiente, para ir terminando con esto. ¿Qué es lo que tengo acá? Jugo de naranja, Ok, jugo de naranja. ¿Y qué tengo en mi mano? el vaso y sus Más dedos. un vaso, ¿cierto? Pero el vaso me tiene a mí. Aparentemente yo tengo el vaso, pero el vaso también me tiene a mí. Porque ¿qué pasa si lo suelto? Me queda el Se escoba, rompe. ¿Cómo? ¿cierto? Mm, Entonces, ya. vean ustedes que en todo lo que yo tengo, ¿cierto? O sea, también me tiene atrapado. Entonces, si yo, viene esta fuerza, yo la detengo, ¿cierto? Yo lo que estoy haciendo resistencia. O sea, en este rato tenemos una situación de fuerza. ¿Cómo me deshago de esta fuerza? Esta vamos a hacer que era la fuerza. Y yo ahora estoy haciendo la resistencia. En este rato yo estoy atrapado. O sea, la fuerza me tiene. ¿Cómo lo hago para sacarme esta fuerza de encima? Soltando. Y esa es la clave. La clave, suelta tus dogmas, suelta tus creencias, suelta lo que te domina, suelta tus miedos, suelta la esperanza, o sea, el esperar, digamos, la ansiedad. Soltar es la clave, ¿ya? Y también soltar, entender que tengo que soltar, porque no, como dice por ahí un dicho, no puedo obedecer a dos amos, ¿cierto? Entonces tengo que elegir. Y elegir implica de que tengo que ir pensando, racionalizando, y esto es súper importante. Elijan, elijan sin culpa, elijan sin miedo, equivóquense sin culpa, equivóquense sin miedo. Porque el creador no nos juzga, porque el jugador, o el creador, lo que quiere es que juguemos este campo de posibilidades, que experimentemos, que cometamos errores, que aprendamos de los errores, que volvamos a hacer a crear nuevas alternativas, nuevas posibilidades. Entonces, estamos en este juego maravilloso de la vida. Juguemos. La vida es un juego, pero necesita más jugadores, porque hay que jugar. Espero que le haga sentido y no viendo más preguntas, no sé si tienen más preguntas. Profesor, Sí, soy dígame. Elvira. Sí, Elvira, dime. Hola, ¿cómo está? Bien, Me bien. costó harto comunicarme con usted, lo he buscado en todos lados y no sé si tengo mal su dirección, su teléfono, qué sé yo, ¿Ya? para buscarlo en YouTube, todo eso. Estaba mirando ahí ¿Ya? que tiene puesto Fundación Mente Sanadora. Sí, ¿Con qué todo. título está en ¿Ah? YouTube? ¿En YouTube Como con Fundación qué? Mente Sanadora. Ah, ya, Ya, de ya. todas maneras, yo les voy a mandar el link ahí pueden ver ustedes donde hay, ¿cómo se llama? Hay material de los reportajes de la televisión, donde hay hartos testimonios, entrevistas, etcétera. ¿Ya? Así que Fundación
Mente Sanadora en YouTube. Ya, ya. Y ahí, no, ahí estoy subiendo también, en la fundación estoy subiendo todas estas charlas que hemos hecho ahora, que este es el capítulo número 6, ¿cierto? Y ya van 5 capítulos para que los que no han podido los puedan ir viendo, porque siempre hay algún aporte ahí que le pueden conseguir. Yo pensé que yo tenía mal su teléfono, Ah, no probablemente, sé, ya. y, Ok. Entonces, no, amigos míos, amigas mías, si tienen más preguntas, entonces... le agradezco un montón de su presencia, su compañía. Para mí es muy entretenido este espacio, este día. Lo vivo con mucha alegría. Así que bendiciones para cada uno de ustedes, que tengan felices fiestas y nos volvemos a ver el 5 en la reunión para los que quieran participar en el conversatorio en la casa de Berito, que tienen que inscribirse con ella. Y el 6 nos encontramos en una nueva charla ya comenzando otro proceso. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias. Muchas muchas gracias. gracias. Ya, que estén Felicidades. bien. Buenas Gracias, noches Gracias, a profesor. todos. Martita. Que estén Buen bien. Gracias por descanso. esto, Chao. profesor. Chao. Buen descanso. Que estén bien. Igual a ustedes. Muy bien, que Gracias, estén gracias. bien. Gracias.